Marcos Buscaglia. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Y? Salimos un poquito del fango local y hablamos ¿Por qué de... fango? Bueno, Es un Comodoro Pi, vergel. Comodoro Pi. Bueno, Bueno, vamos al coronavirus, porque es el tema que está en el centro de atención en todo el mundo. Hay que entender temas fundamentales de esta crisis del coronavirus. Es que cuando empezó, la idea que tenía el mundo y el mercado en particular es, mirando lo que había pasado con el SARS y con otras crisis, es esto es algo temporario, olvídate, no va a pasar nada. Para que te des una idea, entre el 20 de enero, que aparece, digamos, toma estado más global todo el tema, todavía con muy pocos casos, pero que toma estado más global, hasta 19-20 de febrero, el S&P, que es un índice de acciones de Estados Unidos muy importante, subió el 2%. Desde ahí hasta hoy cayó el 13%. ¿Qué cambió? Que cambió es que los casos no solamente crecieron mucho en China, hubo un momento que hubo una revisión además de la metodología, sino que para el 19 de febrero o 20 de febrero había 1.000 casos fuera de China, estamos hablando hace muy pocos días, hoy hay 9.000. Esa es una gran diferencia, ¿no? Con focos bastante importantes en Corea del Sur, en Italia, empezaron casos en Estados Unidos, y que lo que se descubrió también en el contexto de esta crisis es que, en el transcurso de la crisis, es que el problema es que muchas veces es como que es asintomático. Vos podés tener la enfermedad y no sentirla y por eso estás transmitiéndola sin vos darte cuenta. Sí. Entonces, ¿qué hechos ocurrieron muy recientemente que están afectando la visión de lo que puede pasar? Primero, un índice que se dio a conocer el fin de semana que se llama PMI, Purchasing Managers Index, es como un índice que hace una encuesta a los empresarios donde si el índice da arriba de 50 se califica como que están viendo la cuestión en forma optimista, si no es pesimista debajo de 50. Ese índice que estaba, y es el primer dato, lo interesante, este índice en distintos países del mundo, que es el primer dato de la economía del mes anterior. Entonces, fíjate, ahora tenemos el de febrero, en enero estaba en más de 50, un poquito arriba de 50 en China y cayó a 35 en febrero. 35 en febrero, que tengo entendido yo que es el mínimo histórico. Este es el primer dato. Segundo dato, la OECD, que es una organización, como sabes, como un club de países más desarrollados. Básicamente, el economista jefe publicó un informe diciendo, nosotros esperamos, esto salió hoy, esperando que la economía global crezca el 2,9%, esto esperamos en noviembre. Hoy, de mínima, ajustamos a 2,4 y pensamos que puede caer de 2,9 a 1,5, o sea, una desaceleración. De 2,9 a 1,5. La proyección 2020, es decir... Por esta razón. Por esta razón. Podría ser, dice, si la crisis se extiende, podría caer a 1,5% el crecimiento global de 2020 comparado con una expectativa en noviembre del año pasado que crezca a 2,9%. O sea, diría un shock que empezó pareciendo algo temporal, algo muy acotado, algo más importante. Dos cuestiones más con respecto a esto. La primera es, ¿por qué esto afecta oferta y afecta demanda? Es decir, te ponen restricciones de viaje, te ponen restricciones de ir a lugares de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? Las cadenas globales de producción, pensá que están muy integradas, empiezan a faltar partes. Es decir, en el mundo hoy, cuando vos ves un bien final, tiene una partecita de un lado, otra partecita de otro, falla una planta porque los trabajadores no pueden ir, empieza a fallar las cadenas de producción global. Lo mismo está afectando el turismo. Piensen, creo que American Airlines cayó el precio de la acción también desde febrero, o sea, hasta el 20 de febrero venía más o menos bien, cayó creo que el 40%. Lo pongo como ejemplo de cómo está impactando la industria del turismo global. Es decir, empiezan a haber estos efectos, digamos, sobre distintos sectores de la economía global. Y el gran miedo, obviamente, si esto termina dentro de poco, al final no va a pasar a mayores, porque al final, bueno, cae un poco la producción, después se recupera una parte. El tema es si el efecto es duradero, si no empiezan a haber ya efectos que son más difíciles de revertir. Por una ejemplo, quiebra de una empresa o problemas en un país. Pensá Italia. Italia ya es una economía que vos sacale el coronavirus, es como que ya estaba medio en terapia intensiva. Venía 17 meses seguidos de contracción industrial, una economía además que tiene una deuda gigante, una economía estancada hace tiempo, con muchos problemas políticos, como sabrás. Poner el coronavirus... Con muchísima dependencia del turismo. Con muchísima dependencia del turismo, exactamente. Entonces, vos le sacás el turismo por un tiempo demasiado prolongado, ¿podrá traer problemas más permanentes para Italia? Estas son las preguntas que hoy se hace el mundo.
esto no va a quedar así. Obviamente los bancos centrales ya empiezan a actuar, o sea, los gobiernos en estos países tienen capacidad para hacer políticas fiscales, políticas monetarias, y esto ya está empezando. O sea, ya se espera, por ejemplo, que la Reserva Federal corte tasas. Cortar tasas, que implica, para que la gente entienda, es baja la tasa de interés de corto plazo, y para eso tiene que emitir más dinero, es decir, implica inyectar dinero en la economía, básicamente. Lo mismo, digamos, están listos para actuar el Banco Central de Japón, de Europa, de Inglaterra. Es decir, vamos a ver acción en estos momentos para intentar mitigar el problema detrás del coronavirus. Algunos de estos problemas vos los podés mitigar porque las políticas monetarias más expansivas te estimulan la demanda, pero no todo, porque este coronavirus te afecta no solamente la oferta, sino la demanda. Es decir, si la gente no puede ir a trabajar porque está el coronavirus, no hay política monetaria que te arregle eso. ¿Eso qué efecto tiene sobre la encrucijada en la que está la economía argentina y el gobierno en relación con la economía? A ver, en primer lugar, en general uno tiende a pensar que todos estos problemas de la economía global a nosotros nos afectan relativamente poco. ¿Por qué? Porque nosotros somos una economía lo que da muy cerrada, es decir, vivimos, como decía el dicho, vivimos con lo nuestro. Para que te des una idea, cuando uno mira las exportaciones a China como porcentaje del PBI, en Argentina están debajo del 1%, son menos del 1%. Las exportaciones a China de la Argentina representan menos del 1% de nuestro PBI, que es una medida de la producción global del país. En Chile representan el 9%, en Perú el 6%. ¿Me explico? Son diferencias importantes. Tenemos suerte de andar mal. Tenemos suerte de ser, claro, en estos momentos es cuando vivir con lo nuestro paga. Son muy pocos momentos. Entonces, en ese sentido, te voy a poner así, estamos mal, pero hay otros que están peor. No nos va a afectar tanto. No significa esto que no haya ciertos sectores. Ya vemos, por ejemplo, no le quiero quitar, digamos, por ejemplo, a veces hay problemas en la exportación de carne. Es decir, hay ciertos sectores, obviamente, que se van a ver Ahora, perjudicados. ¿nos puede afectar indirectamente, por ejemplo, por un problema de reflejo sobre la Argentina de lo que puede afectar a Brasil? En eso sí, porque Brasil está más expuesto. ¿Sabes en qué otro tema? Si la crisis se vuelve realmente más grande, que no es el caso hasta ahora y no es el escenario central que en todo el mundo, pero si se vuelve más severa, a mí me hace acordar un poco a lo que pasó en 2001. En 2001 es como que la Argentina estaba con su problema de deuda y de repente vino lo de las Torres Gemelas, y es como que la Argentina pasó a un plano totalmente... Me pasó la semana pasada estar interactuando con un cliente que le dije, mirá, no te olvides de este tema de Argentina, y me hizo, ahora coronavirus, después me encargo de Argentina, ¿no? Un inversor global sentado mirando todo el mundo me dijo, mira, ahora tengo este problema, no me interrumpas con esta pequeñez que es Argentina. Este puede ser un tema para nosotros de deuda, e inclusive, te digo, hay un cronograma con una cuestión más práctica, hay un cronograma de deuda, para eso hay que viajar, pensá, hay que ir a Estados Unidos a hacer un roadshow, de Estados Unidos tienen que venir acá. Los bancos de inversión más importantes están cancelando todo lo que se llama viajes no esenciales. Había, por ejemplo, algunos viajes esta semana de inversores internacionales a la Argentina. Yo tengo entendido que algunos se canceló. Para venir acá a ver qué está pasando, a venir la deuda, intentar verlo a Guzmán, etcétera, ¿no? O sea, digamos, esto puede retrasar un poquito el cronograma, ¿sí? Más allá de eso, yo diría nuevamente, no es que la Argentina no va a sufrir, pero en cierto sentido tenemos más para sufrir por lo que hagamos o lo que no hagamos propio. Tenemos una cuestión idiosincrática muy grande nosotros que resolver, que va a ser más importante, me parece a mí, que el coronavirus. ¿Te cambia en algo la visión que tenés del proceso económico local el discurso del presidente ayer? No hubo mucho anuncio económico. Yo diría que me parece a mí que yo lo vi como un discurso más bien moderado. Así, no me parece que le haya cambiado el amperímetro a nadie. Si vos decís, impacto económico, yo diría bajo o nulo. Sí, lo que uno ve es, más allá de lo que haya dicho, hay dos cuestiones, me parece importante. Vos decías, ¿cómo afecta a la Argentina el coronavirus? Pues decís, pensar, ¿nos puede afectar mucho las exportaciones? Bueno, tenemos el problema que más allá del coronavirus, este modelo es anti-exportación. Ese es un problema que tiene la Argentina. Vos para crecer necesitas más exportación, más inversión, y este es un modelo anti-inversión y anti-exportación. ¿Por qué? Anti-inversión porque volvimos a cambiar las reglas de juego de un montón de sectores. Es decir, energía, agro, economía del conocimiento, la industria del conocimiento. Es decir, se vuelven a cambiar reglas de juego en sectores. Entonces vos como inversor, cuando hundís capital por muchos años, querés estabilidad de reglas de juego, lo que te mostró este país es que te cambian las reglas de juego muy seguido, hasta te las cambia el mismo gobierno. Pensá que algunas de estas reglas las cambió el propio Macri, por ejemplo, congelando
el precio del combustible. O sea, no tenés que esperar ni el cambio de gobierno para que te cambien las reglas. Entonces, eso desde el punto de vista de la inversión es muy malo. Un país que no te da una ley, pensar la ley del conocimiento aprobada por unanimidad por el Congreso, no está, digamos, deja de ser vigente. Entonces, eso desde el punto de inversión es malo. Me decían que hubo una reunión hace pocos días, probablemente una semana, de las principales empresas de software que trabajan en la Argentina, pensando en inversiones, en tomar gente, todo suspendido. Una empresa importante que iba a tomar una cantidad importante de empleados los toma finalmente en Colombia, pero los puede tomar. Sí. Y está ligado directamente a lo que vos estás planteando, ¿no? Sí. Entonces, es un modelo antiinversión y es un modelo antiexportación. Cuando vos subís las retenciones y cuando tenés un tipo de cambio dual, cuando vos tenés un tipo de cambio dual, ¿qué es dual? Bueno, tenemos el tipo de cambio oficial, está a 62, y después el paralelo y el contado con liqui, llamale, o sea, un montón de mercados que están más cerca de 70 y algo, 80. Cuando vos haces eso es porque... Si tenés retenciones, ¿a cuánto está el tipo de cambio? Y bueno, pensá que tenés 62 menos el 33%, no me vas a hacer el cálculo ahora de acá en vivo, pero debes estar cerca de 40 y algo, sí. ¿Entendés? Entonces, o sea que tenés tres tipos de cambio. Y tus insumos van por otro lado, van por, digamos, muchos. Pensá que vos, si le estás vendiendo insumo, por más que hayas importado ese insumo para el campo, el tipo de cambio oficial, como vos no sabés cuándo va a venir la corrección del oficial y hacia algo más cercano al paralelo, probablemente le cobres algo, no sé, intermedio. Utilicen como referencia un tipo de cambio intermedio entre el oficial y el paralelo. Podrán decir, como decían, que no tiene alma esto, que no tiene moral, pero es así como funciona el mercado, porque la gente dice, yo te voy a vender esto, que lo tengo acá, esté bien, lo tengo acá, te lo voy a vender y lo haya importado al oficial, después cuando quiero reponer stock, ¿a qué tipo de cambio lo voy a reponer? Entonces, al campo le estás achicando los márgenes. Lo que pasa típicamente, si vos producís en tierras muy fértiles... Este es un problema que dificulta enormemente el funcionamiento de la economía y que probablemente determine una salida muy lenta de la crisis y de la recesión. Arreglás el problema de la deuda. Sí. Este problema lo seguís teniendo. Sí, a ver, yo creo que nunca intentó ser un modelo exportador ni proinversión. Yo lo llamo modelo peronista de alcance limitado, ¿no? Pensá, ¿en qué fue exitoso Perón? ¿En qué fue exitoso Néstor Kirchner? En un gran boom de consumo. Y yo creo que ellos lo que intentaron hacer es generar un boom, no sé un boom, pero una recuperación del consumo, sobre todo en la base de la pirámide social. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, vos cerrás la economía, ¿no? Y me dicen que importar está muy difícil hoy. Cerrás la economía, cerrás también la salida de capitales, o sea que no puedes comprar dólares o te ponen un impuesto, viajar. Y das un impulso de política, que fue la política monetaria. Hoy la base monetaria crece más de 40% anual, casi 50% con respecto a un año atrás. Cuando terminó antes del super cepo venía creciendo al 5%, que era una barbaridad de bajo. Esto lo hablamos muchas veces el año pasado, pero ir de ahí a 50 sin un plan consistente... básicamente estás tratando de estimular la demanda y la idea es impulsar el consumo. Y eso está teniendo, yo diría, resultados mixtos, pero no tan buenos tampoco. Lo vemos en el mercado de bienes durables mal, ves la venta de autos viene muy mal, ¿sí? Y en el mercado que yo creo que ellos apuntan, que es el de consumo no durable... Ahora, espera un poquito. Si yo quiero impulsar la venta de autos, tengo que tener dólares, porque los autos están hechos de dólares. No, pero yo creo que no apuntaban tanto a eso, sino más que nada al consumo masivo, al consumo no durable. Por eso digo, todo lo que es durable, etcétera, al final son empresas que le van a pedir dólares al Banco Central para poder importar autopartes, insumos, lo que sea. Ah, sí, sí. O sea que esto de impulsar el consumo, determinado nivel de consumo, que no me toque las tendencias de dólares que tiene la economía. Bueno, ahí yo creo que como está hecha la estructura, ¿cómo es la estructura de protección en la Argentina? Hago un paréntesis para que la gente entienda. La estructura de protección argentina es que protege mucho al productor de bien final y no tanto al del bien intermedio. Entonces, la industria argentina es como una especie de, en ciertos segmentos, es muy ensambladora, sí. Pero es como que nosotros producimos pocos insumos y mucho bien final. Entonces, el caso ejemplo, no quiero generalizar, pero veamos la industria electrónica de Tierra del Fuego, es básicamente una ensambladora. Se armaba, ¿te acordás del caso de la BlackBerry que se armaba en Manaus, en Brasil? Total, después la sacaban de la caja, la llevaban a Tierra del Fuego y le ponían industria argentina.
Eso es un ejemplo extremo, obviamente, digamos, ¿no? Pero entonces, sí, cuando sube la demanda, suponete que fueran exitosos en generar un aumento del consumo, las importaciones van a crecer. Porque no va a crecer. ¿Tenés dólares para eso? Y los dólares se van a ir volviendo escasos con el tiempo, porque las exportaciones van a caer. Pero no sé si te queda claro. Sí, clarísimo, sí. El punto acá es que el problema que yo le veo, no solamente que de mediano plazo el consumo, la inversión y la exportación no van a crecer, es un modelo anti-exportación y anti-inversión, sino que no están por ahora logrando lo que querían lograr, que es un aumento del consumo masivo. Eso es lo que uno ve. No hay un boom de consumo masivo, no es un boom de venta de galletitas, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Marcos Buscaglia, gracias Marcos, nos vemos el lunes. Vamos ahora a un corte y Pancho Olivera nos va a llevar de nuevo al tema de la justicia en un caso paradigmático donde se concentran los vicios de los que habló Alberto Fernández ayer en su discurso y que él dijo corregir. Ya volvemos. Después, no se olvide, Carola Vilota, grandes primicias en el whisky y la inauguración de nuestra biblioteca política con el primer libro de esta secuencia. Ya volvemos. Va un riojano al cielo, entra al despacho de Dios y había 3 relojes.